Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en la jornada más sangrienta contra civiles de Afganistán en la última década. Más de 60 muertos y casi 200 heridos es el saldo de 2 atentados hoy contra templos chiitas en Kabul y Mazar-e-Sharif, coincidiendo con la celebración religiosa de la Ashura. A las 12 del mediodía, hora de Kabul, un terrorista suicida se inmoló en medio de la multitud que se concentraba frente al templo. Entre los muertos y heridos hay mayoría de mujeres y niños, que esperaban para ver cómo los hombres se azotan la espalda, una de las prácticas chiitas durante el día de la Ashura. Casi a la misma hora, en la ciudad de Mazar-e-Sharif, al norte de Afganistán, un segundo atentado también contra un templo chiita cobró la vida de 4 personas e hirió de gravedad a unas 20. La organización terrorista islámica pakistaní Lashkar-e-Jaish al-Alami reivindicó la matanza de Kabul, al tiempo que el propio Talibán, en el centro de las sospechas, condenaba los actos y los calificaba de antiislámicos. El grupo autor de la masacre es contrario a los musulmanes chiitas y está vinculado con la red terrorista Al-Qaeda y los talibanes asentados en las regiones tribales de Pakistán. Horrible el día de hoy. Tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Wilfredo Mer Ruiz, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Analista político internacional, asesor legal y director del capítulo Miami de la American Muslim Association of North America. Y tenemos vía Skype desde Dallas, Texas, a Miguel González Palacios, ex oficial del Ejército de los Estados Unidos, experto en inteligencia militar, contrainsurgencia y terrorismo. Miguel, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Buenas noches. ¿Le sorprende que este resurgimiento, más de 60 muertos en un ataque de tipo étnico, luego de que 10 años de presencia norteamericana y occidental en Afganistán, luego de la salida del gobierno del Talibán, que resurjan estos actos suicidas? No me sorprende, particularmente porque ya se están viendo resultados de este gobierno de Karzai y el hecho de que los Estados Unidos ya ha llevado a cabo una serie de operaciones muy exitosas. Esto es muy interesante, dado el caso de que surge en esta ciudad Mazar-e-Sharif, que es una ciudad significativa, y muy en particular también porque sucede que son ataques dirigidos a una minoría dentro de una minoría. La minoría de Hazara es alrededor de un 20%. Durante el tiempo de los talibanes fueron altamente reprimidos, gente muy pobre, con muy pocos recursos. Después del Talibán y con el gobierno de Karzai y la intervención norteamericana han ido progresando a tal punto que el jefe del distrito perdió las elecciones a un candidato Hazara y por lo tanto hay cierto resentimiento. Pero esto es indicativo de que las cosas están cambiando y el Talibán está tratando de hacer algo que no ha hecho durante 10 años. Sin embargo, estamos sospechosos de que sea el Talibán a Afganistán. Se cree mucho que tiene que ver con el Talibán pakistaní, que quiere reenfocar la situación en otro país que no sea el de ellos. Wilfredo Mer Ruiz, varias cosas, muchas preguntas. ¿A qué se debe esta inmolación en medio, un día de recordación del martirologio de Hussein, el nieto del profeta Mahoma? Bueno, hay algo en que coinciden todos los analistas, Oscar. Producto de la ocupación militar, uno de sus efectos es la violencia sectaria antes inexistente. Me explico, en Irak los chiíes y los suníes estaban en vecindarios juntos y hasta contraían matrimonio. Luego de la ocupación se da este fenómeno de... ¿Pero por qué la ocupación tiene que ver en unas creencias que no son las creencias de la ocupación? No, porque cuando se da la ocupación se dan unos vacíos de poder y ya el poder no está centralizado en alguien que signifique que pueda controlar a todos los sectores del país. Y casi siempre quien adviene el poder es una persona o un grupo de personas que no responden o no tienen el poder de influenciar a todos y controlar el país, como era el caso de Saddam Hussein allá. Y acá, que no son buenos ejemplos ni lo deseable, pero se explica por qué existía antes y por qué no. Y acá, pues, obviamente el Talibán podía controlar eso. Se da la violencia sectaria porque quieren dar una expresión, especialmente algunos sectores del Talibán, de que están fuertes, de que pueden otra vez llegar a Kabul
y donde está el centro de poder y dañarlo y afectar la estabilidad del país, la seguridad de poder, exponer la falta de seguridad, que es uno de los problemas críticos de Afganistán. Lo cual quiere decir que condena, y esta pregunta para los dos, Miguel González Palacios, condena a los Estados Unidos a una presencia sin límite de tiempo, porque si se van de ahí, ¿vuelve una guerra sectaria en Afganistán? Yo creo que en algún momento los afganis tienen que tomar las riendas de sus propios destinos. El padrinaje norteamericano no puede durar para siempre y ya ha durado demasiado de mucho. Karzai quiere tomar las riendas. Hay una serie de líderes afganis que quieren tomar las riendas también. Es algo que bajo compromiso y con dureza van a tener que lograr. La misma pregunta. Yo creo que se puede lograr. Bajo el talibán no había violencia. Si se van las tropas, aquello va a ser una guerra horrible. Va a haber guerra, no necesariamente sectaria, porque lo que pasaba es que estas minorías no estaban tan libres de expresarse. Y es lo que pasó. Ahora los chiíes están no tan solo expresándose en sus festividades, en sus barrios, sino que están saliendo más libremente. Y esto, bajo el régimen más autocrático del talibán, pues no se daba y uno no veía esta violencia sectaria porque no había este discurrir de esta minoría, que es una minoría significativa de un 20%, pero que no había ese libre discurrir de ellos por todo el país. Y eso... Miguel González Palacio, pasando a otra noticia, The Washington Times dice que, citando informantes del gobierno del presidente Barack Obama, Corea del Norte construye su primer misil balístico intercontinental que pudiera alcanzar territorio de los Estados Unidos. ¿Lo dispararían contra Alaska, quizás? Bueno, primeramente tenemos que ver la veracidad y la credibilidad de este tipo de información. Yo creo que como en otras ocasiones, el gobierno de Corea del Norte está haciendo ruido para llamar atención, para empezar a azuzar el fuego y crear algún tipo de preocupación que podría ser no existente. Y sospecho que está haciendo lo que ha hecho en muchas ocasiones. Es como el niño malcriado que hace mucho ruido para atraer atención, pero en realidad lo que quiere es su atención para que le den algo que necesita. Tenemos que entender que la economía de Corea del Sur, que ayuda mucho en ciertos aspectos a la del norte, está en una baja. El crecimiento ha decaído en este año y por lo tanto pues eso afecta directamente a Corea del Norte. Pero nuevamente yo creo que es la vieja táctica que le ha funcionado por mucho tiempo y lo está intentando nuevamente. El hacer ruido, atraer atención y pedir algo bajo unas amenazas que verdaderamente no tienen credibilidad. Hay dos noticias importantes que tenemos que pasar rápidamente. Una es que el viceprimer ministro israelí Moshe Yaalon afirmó en una entrevista con la agencia EFE que Irán está creando con la connivencia, con la complicidad de Venezuela, una infraestructura terrorista en Latinoamérica para atentar contra los Estados Unidos. ¿Se va a extender la guerra a territorio latinoamericano? Bueno, ya hay reportes de algunos tentáculos iraníes que se dio en el caso que habíamos discutido aquí en el programa anteriormente, de la infiltración en los carteles de la droga, de las intenciones de algunos elementos de Irán, alegadamente, de ejecutar a un diplomático saudí. Así que ya es cuestión de cuánta amplitud pueda ganar. Miguel, hablando de Arabia Saudita, vamos con un reportaje sobre las mujeres saudíes, pero quisiera escuchar la opinión de Miguel González Palacio sobre esta posibilidad de Venezuela involucrada con Irán y para introducir terrorismo dentro de los Estados Unidos. Sí, tengo el gran beneficio de haber vivido en Venezuela y tengo la mitad de mi familia está en Caracas. Me mantengo muy atento a todo lo que sucede en el CELAC hoy en día en la ciudad de Caracas, reunidos el señor Chávez con todas sus maniobras en este año crítico de elección. Para octubre del año que viene se va a volver a debatir todo esto y Chávez se ve muy amenazado. Él ha perdido mucha popularidad, ha perdido credibilidad dentro de la comunidad suramericana. Él está tratando de hacer todo lo posible. Yo creo que la relación con Irán hasta lo está perjudicando, no solamente internacionalmente, pero en su localidad también. No creo que sea tan importante como pareciera ser, pero sí tiene un efecto y sí se está viendo. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre las mujeres saudíes, de lo que está ocurriendo. Las más altas autoridades religiosas de Arabia Saudita tuvieron un sorprendente pronunciamiento: levantar la prohibición y permitir que las mujeres conduzcan. La medida dejaría al país sin vírgenes en el plazo de una década. Un reporte que los ulemas saudíes identifican como científico asegura además que ser flexible en la conducción de autos traería consigo que más mujeres saudíes
se vuelquen hacia la homosexualidad y la pornografía, así como la prostitución y el divorcio. Estas conclusiones fueron traídas por religiosos musulmanes de un presunto estudio firmado por Kamal Subhi, ex profesor de la Universidad King Fahd. Según el informe, este tipo de declinación moral ya puede ser visto en otros países musulmanes donde se les permite a las mujeres conducir. El texto recoge el testimonio de Subhi, quien afirma haber recibido insinuaciones en una cafetería de un país árabe no mencionado, donde las mujeres conducen libremente. Wilfredo Mer Ruiz, si se conduce, causaría aumento de la prostitución, la pornografía, la homosexualidad y el divorcio, y las mujeres dejarían de ser vírgenes. ¿De dónde sacan eso? Las esposas del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, andaban en sus camellos. Así que las mujeres, ¿de dónde se sacan esto? La cultura saudí, pues es lo inexplicable. Y tratar de vincularlo con algo de proteger la imagen de la mujer. Tenemos países como Indonesia, Pakistán, Bangladesh, donde las mujeres han gobernado el país. Y ponerse con si puede o no manejar y tratar de vincular esto a la religión es lo que realmente es tan... Lo que pasa es que sucede en la ciudad sagrada, el lugar donde está la Meca y Medina. Claro, y mira lo irracional que es, que mira, Oscar, esto es una mujer que es piloto en Arabia Saudita, o sea, puede pilotear un avión, pero no puede manejar un vehículo de motor. Esa es lo irracional de este tipo de política. Agradezco mucho a Wilfredo Mer Ruiz y agradezco mucho a Miguel González Palacio desde Dallas, Texas. Muchas gracias.